Protección en los controles de acceso. Vamos a desarrollar un poco de la normativa asociada al por qué debemos tener un adecuado control de acceso. Vamos a hablar sobre las definiciones respectivas, sobre los controles de acceso físico y sobre el control del acceso virtual. Por último, vamos a identificar las consecuencias asociadas al mal control en mis accesos. Empecemos con la normativa. Para entender sobre los controles de acceso tenemos que tener claro con respecto de dónde parte este control. Si bien es cierto, en el Perú existe un decreto legislativo número 1213 que habla con respecto a la seguridad privada. Las empresas alineadas a lo que es el programa OEA tienen un marco normativo muy diferente. Este marco normativo empieza por la World Customs Organization o la Organización Mundial de Aduanas, que publica diversas normas, diversas ediciones de una misma norma, llamado el marco de normas SAFE. La última versión de esta fue en el año 2018, pero tienen desde el 2005. El marco SAFE es una documentación que establece requisitos o estándares de seguridad para mantener el control adecuado de la cadena de suministros en el contexto internacional. Este marco SAFE se va implementando poco a poco en cada uno de los países hasta ser un consenso internacional. Podemos ver aquí un poco de las muchas aduanas que ya cuentan con el operador económico autorizado en sus filas. Al centro vemos al Perú, pero podemos ver a México, a Canadá, a Estados Unidos, Egipto, a EO, que es la unión de la parte de la Unión Europea. Podemos ver a Japón, a Paraguay, a la India, Bolivia, lo que es Singapur, Nueva Zelanda, Ecuador, Guatemala, Turquía. Entonces, tenemos el programa OEA en diversas partes del mundo. ¿Saben? En el Perú existe un marco normativo que es el operador económico autorizado, que es el procedimiento de certificación DESPA PG29 en su versión 2, y que no es más que una forma de generar una alianza, un consenso entre lo que es la administración aduanera y lo que es el sector privado. ¿Para qué? ¿O cuál es la finalidad? Nada más y nada menos que mantener un nivel de seguridad adecuado. Perfecto. ¿Cuáles son las definiciones asociadas al control de acceso? ¿Está bien? Vamos a ver un poco de eso. Nosotros tenemos que tener claro que debemos de cuidarnos o debemos cuidar la organización de tres bloques. En primera instancia, de los vehículos que ingresan, sean tanto unidades propias, unidades de terceros, unidades personales, ¿no? De las personas que trabajan en el lugar, o unidades que traen o transportan la carga, ¿no? Tenemos que tener un control adecuado de las unidades de transporte. A su vez, tenemos que tener control adecuado de la mercancía, los productos que son ingresados como correspondencia o como carga en sí, para evitar que tengamos algún tipo de resultado no adecuado. Aquí ya lo vamos a ver. También tenemos que, obviamente, controlar a las personas, ¿está bien? Es decir, esos visitantes o terceros que no son necesariamente la organización. Entonces, tenemos que tener un control también adecuado de toda persona que ingresa o salga de la organización, sea o no trabajador. A su vez, tenemos que tener el control
de los dispositivos electrónicos. ¿Está bien? Tenemos que tener el control de dos tipos, desde los dispositivos físicos que me puedan robar la información del sistema, por ejemplo los USBs, por ejemplo los discos duros portátiles, etcétera, y también el control de acceso virtual como tal. ¿En qué sentido? En que mi información que se encuentra en la red sea debidamente protegida o adecuada para evitar que nos veamos involucrados en hackers. Veamos un poco los controles de seguridad que debemos tener en el acceso. En primera instancia, la normativa OEA me pide que yo tenga una forma de identificar a mis trabajadores, es decir, exista, que exista eh, un photocheck que sea entregado al personal. ¿Está bien? Entonces, es importante que se desarrolle o se entregue este documento personal para poder hacer una identificación de mejor manera. Entonces, bien, luego de tener el photocheck, se indica que debemos buscar una identificación o un documento de identificación que me permita justamente identificar de manera adecuada a las personas que ingresen. Existen diversos tipos de documentos que me van a permitir identificar de manera efectiva a una persona. La principal, el documento nacional de identidad, el carnet de extranjería, ¿no? Pero también hay otros documentos que me permiten identificar de manera adecuada. Por ejemplo, la licencia de conducir, por ejemplo, los certificados de la RENIEC, los certificados policial, penal judicial, entre otros. Debo tener claro, y eso lo debe tener claro no solamente el personal de seguridad, sino también la propia organización, cuáles son las áreas consideradas restringidas, sensibles o críticas, ¿está bien? Que me permitan de manera adecuada mantener un control con mayor solidez y que no cualquiera pueda ingresar a estos puntos. Lo mismo debo generar de que exista una empresa de seguridad que me brinde justamente una seguridad adecuada las 24 horas del día, que cuente con toda la documentación legal pertinente, los carnets SUCAME, que no tengan antecedentes, ¿saben? Es importante que estos sean los que se encarguen de custodiar y velar por el adecuado nivel de seguridad de mi organización. Tenemos que tener un control adecuado de los mismos, evitar cualquier actitud sospechosa que pueda existir dentro o fuera de mis instalaciones, asegurarme de manera adecuada y custodiar e inspeccionar los vehículos al ingresar a mis instalaciones. Desarrollar justamente eso, un control adecuado de las inspecciones de todo vehículo que vaya a ingresar. Ya habíamos mencionado hace un momento las personas. Los vehículos también tienen que ser verificados e inspeccionados previos al ingreso. En algunos casos se generan a través de tarjetas electrónicas, algunos manuales, pero el registro debe existir de la inspección y de las personas que ingresan. A su vez, tengo que tener un control de mis instalaciones, es decir, realizar inspecciones en mi organización para poder identificar si existe algún producto, algún paquete o algo sospechoso dentro de mi instalación. ¿Y cuál debería ser mi proceso? Reportarlo de manera inmediata. De existir paquetes, sobres o elementos que puedan generarse sospecha. Yo tengo que registrar todo. Tengo que registrar la correspondencia y paquete que ingresa. ¿Por qué? Para poder tener efectivamente una trazabilidad de esta información. ¿Qué más? Para poder desarrollar que en caso existiese algún tipo de incidente, saber y tener el control de quién lo llevó, a qué hora lo llevó y a quién estaba dirigido.
De la misma manera, tenemos que tener un control adecuado en el concepto virtual, en el contexto virtual de mi organización. Tengo que tener un control que me permita de manera eficiente no verme involucrado en algún tipo de pérdida de información. ¿Qué controles podemos desarrollar? Ponerle candados o seguros, ¿no?, a las unidades portátiles, porque si bien es cierto, los equipos informáticos, las computadoras, los PCs, las PCs son complicadas, ¿no?, de ser sustraídas porque obviamente es todo un paquete. En cambio, las laptops, al ser por naturaleza portátiles, se vuelve mucho más sencillo su transporte. Entonces es importante que, por ejemplo, yo tenga un control adecuado de los mismos, manteniéndolos con candados, para que no sean movilizados sin autorización. De la misma manera, yo tengo que tener recomendablemente control del ingreso de los UCBs, para que ningún USB se pueda activar o funcionar al conectarse en cualquiera de mis laptops o cualquier equipo informático en sí. ¿Para qué? Para evitar que me puedan vulnerar mi información. Recuerden, la información es lo que vale para cualquier organización. También tengo que tener un control adecuado con respecto a mis correos electrónicos, al ingreso y salida de los mismos, para poder tener una trazabilidad efectiva y un control adecuado para que la información no salga sin autorización previa y tampoco que intente ingresar información negativa por ese canal que me pueda perjudicar a mí como organización. Del mismo modo, tengo que tener las licencias activadas de todos los programas que pueda contar mi equipo, tales como el sistema operativo, el antivirus u otro programa en sí. Es importante tener un control adecuado de los mismos. Pero hablemos en cuáles podrían ser las consecuencias de no tener un control adecuado en mis controles de acceso, no tener una protección adecuada. ¿Qué es lo que podría suceder? ¿Qué es lo que me podría pasar a mí como organización? Veamos. Entonces, en primera instancia, si no tengo un control adecuado, tanto de interno o externamente, me puedo ver involucrado con algún tipo de explosivo dejado fuera de mis instalaciones o dentro, que me pueda generar algún tipo de daño material o de vida humana. También, si no tengo un control adecuado de los vehículos que ingresan a mi instalación, puede ser que me vea contaminado por algún tipo de estupefaciente, por drogas o por contrabando. Tengo que tener el control adecuado. Y vemos en el lado izquierdo droga que se camufla en las cargas. O en el lado derecho, contrabando que los oficiales de aduanas, de la Intendencia, de la aduana de Puno, han desarticulado. Entonces, yo como organización tengo que tener un control adecuado con respecto a mis accesos. Importante desarrollo. Controlar personas, vehículos y objetos. Esto me va a permitir poder afianzar mi nivel de seguridad, ya que es importante para mí como organización que se desarrollen los controles establecidos. No solamente como para mí como organización, sino hacia mis asociados de negocio, empresas de seguridad y también hacia mi propio control establecido por el programa. Es importante que tengamos estos controles de acceso de manera clara. Listo, señores. Muchas gracias en nombre de HK Asesores por encargo de Tradi S.A.